Y ahora sí que sí, volvemos hasta ahí, que ya lo tenemos preparado. Os decíamos, mi compañera Ana María Barbero se ha ido hasta la clínica dental Rodrigo Aguilera, y es que hoy vamos a hablar de un tema que seguro que os interesa muchísimo, porque ¿quién no ha tenido a lo mejor a veces dolores en la mandíbula que no sabe a qué pueden ser debidos, que tienes algunas molestias? Bueno, pues esto es también lo que se puede denominar bruxismo, ¿no? Lo de apretar la mandíbula cuando se duerme, y también, lógicamente, eso daña muchísimo nuestras piezas dentales. Así que para conocer muchísimo más sobre la sintomatología y lo que podemos hacer para mejorarla, Ana María Barbero ya está preparada en la clínica dental Rodrigo Aguilera. Buenas tardes. Hola Sara, pues me encuentro en la clínica Rodrigo Aguilera, donde hoy nos van a hablar de bruxismo. Otras veces hemos estado en otras clínicas de la provincia, como en Olvega, pero hoy hemos venido a la de Soria, donde está Belén esperándonos, que nos va a hablar sobre el bruxismo, que cada vez afecta a más pacientes. ¿Qué tal, Belén? Muy bien, efectivamente sí, el bruxismo creo que es un tema muy interesante de hablar y que comentemos, porque no es una patología, no es una enfermedad, pero es un hábito parafuncional, decimos, que cada vez lo padecen más pacientes, y más sobre todo, curiosamente, desde que ha iniciado la pandemia. Quizás por la incertidumbre, todo el estrés que nos produce, cada vez nos vienen más pacientes por el problema del bruxismo. ¿En qué consiste el bruxismo? Porque es una palabra un poquito técnica. Bueno, el bruxismo es el hábito involuntario, hay que tenerlo en cuenta, es involuntario e inconsciente, de apretar o rechinar los dientes. Puede haber las dos maneras, apretar o rechinar los dientes. Normalmente se produce durante el sueño, cuando dormimos, porque es algo incontrolable. Pero también existe el bruxismo diurno, cuando el paciente está realizando alguna actividad en concreto, cuando está conduciendo, cuando está en época de exámenes. Y entonces, es necesario entender qué es, cómo nos puede perjudicar y cómo atacarlo. Porque ¿cómo afecta a la boca? ¿Cómo perjudica esto a los dientes, a la salud dental, digo? Sí, pues el bruxismo realmente ataca en todos los niveles. Primero, a nivel dental, puede producir desgaste tanto en las caras oclusales como en el cuello de los dientes. En un nivel avanzado de bruxismo, ese desgaste de los dientes puede producir una hipersensibilidad, que no siempre que el paciente tiene sensibilidad dental es producida por un bruxismo, pero un bruxismo elevado sí que puede producir sensibilidad en los dientes. También el bruxismo, cuando es ya avanzado y es crónico, no de manera puntual o una época sí, una época no, cuando ya es avanzado, el paciente puede notar también que la musculatura y la articulación de la mandíbula la tiene muy sobrecargada, incluso puede producir cefaleas, dolores de cabeza. Tenemos muchos pacientes que nos indican que cuando se levantan por la mañana, al despertar, tienen la mandíbula sobrecargada, y de hecho muchos pacientes llegan a tener lo que es el músculo masetero y el temporal demasiado cargado. Entonces todo ello necesitamos diagnosticarlo. Hay pacientes incluso que, aunque tienen mucho bruxismo, no han percibido ningún síntoma, pero nosotros sí que tenemos que diagnosticarlo en la clínica, esos desgastes o chasquidos y crujidos de la articulación, y avisarle al paciente para tomar medidas. Y bueno, aquí tienes un vídeo explicativo que, más fácil para que lo entendamos, porque al final son tecnicismos que la boca, como es un elemento del cuerpo que le descuidamos un poco más, digamos, porque está así como más interno. Pues si te parece lo reproducimos y nos vas explicando. Eso es, sí, porque la verdad es muy didáctico y es muy fácil de entender. Bueno, como hemos comentado, hay dos formas de bruxismo. El paciente puede apretar los dientes o podría rechinar, frotar los dientes. En el rechinar los dientes, el paciente se suele dar más cuenta, porque la pareja, cuando duerme con alguien que rechina, se suele oír el raca, 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 raca. El apretamiento es más silencioso. Como podemos ver, el apretamiento o rechinamiento puede producir desgaste en el cuello de los dientes y en las partes oclusales de los dientes, esa pérdida de anatomía, de forma de los dientes, y puede conllevar por ello a una hipersensibilidad. Como hemos comentado, pacientes que ya tienen un bruxismo más severo o más largo, o que lleva de manera más crónica, pueden empezar a notar ese dolor de la musculatura, de la articulación, que les puede limitar mucho en su vida diaria. Incluso cefaleas, a veces dolores de oído, que no saben a qué relacionarlo, y es debido al bruxismo. Claro, ¿y cuáles serían las soluciones que podríamos ponerle? Bueno, lo primero, hay que avisar de que no hay nada a día de hoy que vayamos a evitar que no se aprieten los dientes, pero sí que tenemos unas férulas, ahora lo veremos, unas férulas
de una resina, se hacen con el molde personalizado a cada paciente, en el que se pondría, pues si el paciente solo bruxa por la noche, solo por la noche, pero si el paciente también bruxa por el día, también se lo pondría por el día. Estas férulas están diseñadas de tal manera que, aparte de proteger el desgaste de los dientes, ayudan a mantener la articulación de la mandíbula en una posición más relajada, por lo cual no se sobrecarga tanto la articulación y los músculos. También a veces necesitamos colaborar con más especialistas, quiero decir, las causas del bruxismo no hay que achacarlo solamente al estrés, a las preocupaciones o que el paciente sea más nervioso, no. Hay veces que también tienen un factor genético, tiene mucho que ver si hay un patrón familiar en el que se suele heredar. ¿Vale? También si el paciente toma ciertas medicaciones o a veces consume ciertas sustancias como drogas, también pueden conllevar a provocar este hábito. Incluso también a veces ciertas maloclusiones, mordidas mal alineadas, pueden provocar este tipo de bruxismo, por lo cual a veces necesitamos derivarles o a un psicólogo o recomendar también relajantes o actividades relajantes. Todo ello un poquito lo tenemos que saber valorar en la clínica y entonces pues recomendar al paciente la mejor solución. Bueno, pues ya lo saben, si quieren saber si tienen bruxismo, aquí Belén y todo el equipo les va a recibir para diagnosticarlo en caso de que lo tenga y ponerle una solución que, como vemos, son muy variadas y tiene solución, y así no nos levantamos con dolor muscular, incluso de cabeza, que es bastante molesto. Sí, porque además puede ir a más, entonces hay que atacarla a tiempo. Así que nada, aquí les espera Belén. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias como siempre a todo el equipo de Clínica Dental Rodrigo Aguilera, hoy visitando la clínica que tienen aquí en la capital. Muy interesante esto del bruxismo, y si os levantáis con algún tipo de dolor que pueda a lo mejor identificar que tenéis bruxismo, poneros en contacto con ellos en manos de profesionales, porque tiene solución, así que ¿por qué convivir con el dolor?